Hola, me llamo Olivier. En este video vamos a revisar una muy breve historia del Iaido. En el episodio anterior terminamos con la época Edo. En este episodio vamos a contemplar la restauración Meiji y sus consecuencias. Para entender la práctica del Kenjutsu y más tarde la del Iaido, es importante comprender cómo evolucionó la perspectiva hacia los samuráis y la espada japonesa en la historia reciente. Con el fin de la época Edo y la restauración Meiji desaparecen los samuráis y la práctica de la espada japonesa también estuvo a punto de caer en el olvido. Y para entender toda esta dinámica, en este video vamos a contemplar varios hechos históricos que tienen directamente que ver con la evolución y la casi desaparición del Kenjutsu. Los tres eventos que vamos a contemplar son los siguientes: la guerra Boshin y la restauración Meiji, la rebelión de Satsuma y Saigo Takamori o el último samurái, y el Batotai. En 1854, Matthew C. Perry, el comodoro de la Armada de Estados Unidos, llega a Japón para pedir muy amablemente, con 4 barcos de guerra llenos de cañones, que Japón abre sus fronteras al comercio internacional. Es que tenemos que recordar que desde el principio de la época Edo, Japón estuvo en estado de sakoku o país cerrado, cerrando sus fronteras con el extranjero durante 214 años. La llegada de los americanos y la presión internacional puso a Japón frente a un hecho chocante. El país seguía en época medieval, cuando el resto del mundo había cambiado a la modernidad. Los barcos de Perry tenían cañones, cuando los samuráis de aquel tiempo solamente tenían sus espadas y algunos rifles heredados de los portugueses de los años 1500. Frente a esta situación, el shogun Tokugawa tuvo que firmar unos tratados muy desiguales con los americanos y, por muchos japoneses en este momento, se sintió como una gran humillación. Es en este contexto que empieza un movimiento radical o Son no Joi, que significa reverencia al emperador, expulsar a los bárbaros, y unos años después la guerra Boshin. La guerra Boshin, literalmente la guerra del año del dragón Yan de la tierra, empieza en enero de 1868 y termina en 1869. Básicamente es una alianza de samurái, principalmente de los dominios de Chosu, Satsuma y Tosa, que terminan con el shogunato y ponen al poder el joven y muy influenciable emperador Meiji. Del lado del shogunato tenemos a Enomo Takeaki, quien inspiró la película El último samurái, ya que fue ayudado no por un gringo, sino que un francés. Fue ayudado por franceses, mandado directamente por el emperador Napoleón III sobre el pedido del gobierno Meiji para la modernización del ejército japonés. Y no se llamaba Nathan Algren, obviamente, sino que Jules Brunet. Takeaki y Brunet pelearon varias batallas juntos, pero con poca suerte y un equipamiento militar inferior, los rebeldes tuvieron que rendirse frente al ejército imperial el 27 de junio de 1869, promulgando el fin de la República Edo, la primera y única república de Japón. Empieza en este momento una frenética voluntad de cambio y de modernización en la cual los samuráis, el Kenjutsu y el Budo en general se consideran como inútiles y antiguados. Pero ¿cómo llegamos a que el shogunato, un gobierno creado por los samuráis y para los samuráis, se vea destruido por los mismos samuráis? Obviamente existen muchas razones políticas y económicas, pero quiero abordar aquí un elemento decisivo en esta revolución: los dojo de Kenjutsu. Como se mencionó en los videos anteriores, con la paz en la época Tokugawa, vemos la aparición de lugares de entrenamiento, los dojos, para los samuráis de la ciudad y más tarde en las provincias. Los dojos son lugares de intercambios, en el cual se aprende y se enseña el arte de la espada, pero también se intercambian ideas políticas. Piensan en la versión japonesa de los cafés antes de la Revolución Francesa, y en estos dojos acuden los que se autodenominan los shishi, literalmente hombres de propósito elevado. En esos lugares de entrenamiento se empiezan a juntar los disidentes al shogunato y se crean redes sociales a través de todo el país. Es de recalcar que tradicionalmente la sociedad japonesa se divide en 4 grandes clases sociales y profesionales muy rígidas, conocida como el Shinokoso. La más baja eran los comerciantes o Sho, después seguían los artesanos Ko, los campesinos No, y al tope los samurai o Shi,
quienes representaban solamente un 10% de la población. Con la restauración del emperador y la época Meiji, los mismos samuráis tuvieron básicamente que acabar con su propia clase social y terminan con sus privilegios para dar paso a una sociedad más igualitaria. Y es en este periodo complicado para las artes marciales que tenemos que hablar de Saigo Takamori, también conocido como el último samurái, y el Batotai, un grupo de samuráis que ganaron un ejército moderno solamente armados de sus espadas. Los dos emergen durante la famosa rebelión de Satsuma. Esta revisión de la rebelión de Satsuma nos permitirá tener una mejor idea de la complejidad que conlleva la restauración Meiji respecto al Kenjutsu y a los samuráis. Saigo Takamori es un personaje muy interesante. Era un samurái del dominio de Satsuma y fue un protagonista clave en la restauración del emperador y la destrucción del shogunato Tokugawa. Fue incluso uno de los que apoyó el desarrollo del ejército moderno. Después de la restauración y durante el proceso de modernización, él no estaba muy de acuerdo con la construcción de un tren que cruzaría a Japón y más bien quería hacer la guerra con Corea. Incluso se ofreció ir a Corea, provocar al gobierno con la meta que lo mataran y de esta forma proporcionar una razón para empezar un conflicto armado. Molesto con la actitud del gobierno, renuncia y regresa a su ciudad natal de Kagoshima para fundar una escuela militar con compañeros samurái. El gobierno, temiendo una rebelión, ordenó quitar el arsenal de la armada de esta escuela. Este evento coincide con el fin del sueldo de los samuráis en 1877. Es en este momento que empieza la rebelión conocida como de Satsuma, encabezada por Saigo Takamori, también conocido como el último samurái. Y sí, la peli, El último samurái, sí está basado en su historia, aun cuando Takamori no se parece a un guerrero de la época Heian en medio del siglo XIX. Saigo Takamori muere en la batalla de Shiroyama, probablemente después de una herida de bala de fusil, y no haciéndose seppuku como lo cuenta la leyenda. De hecho, les remito al muy buen artículo y libro de Mark Ravina sobre la vida y muerte de Saigo Takamori. Esta última batalla de la rebelión de Satsuma marca el fin de los samuráis y su legitimidad como clase social, pero tiene un impacto importante sobre el público japonés e internacional, mostrando que los guerreros modernos siguen con los ideales de sus antepasados samurái. Durante la rebelión de Satsuma, que vio la oposición del último samurái, Saigo Takamori, frente al nuevo gobierno imperial Meiji, un evento decisivo marcó un nuevo interés por el uso de la espada del Kenjutsu, la batalla de Tabaruzaka en 1877. Dentro del ejército imperial se creó el Batotai, o Brigada de Puras Espadas, es decir, un batallón de unos 100 soldados armados únicamente de una katana. Los soldados, quienes eran del dominio Aizu, fueron ordenados ir al combate tomando únicamente su espada. Bennett 2015 interpreta esa decisión peculiar como un castigo para haber combatido unos 10 años antes del lado del shogunato durante la guerra Boshin. Es de recalcar que los de Aizu fueron vencidos en este momento, es decir, durante la guerra Boshin, por los de Satsuma, y ahora se enfrentan los dos grupos otra vez, pero con papeles invertidos. El Batotai se lanza contra los rebeldes armados de fusiles, pero gracias a mucha neblina y unas decisiones un poco torpe del ejército de los rebeldes, el Batotai termina ganando, armado únicamente de sus katanas. Este evento impactó la opinión pública del tiempo y proporciona una evidencia irrefutable del interés y la utilidad del Kenjutsu. De ahí en adelante, la práctica del Kenjutsu y del Kendo fue siempre parte de la formación de la policía japonesa. Y desde este momento también, la policía japonesa fue un elemento clave para el mantenimiento del Kenjutsu. Incluso la policía de Tokio tiene una escuela y unos katas de Iaido dedicados, llamado Keishi-cho Ryu, que sistematizó katas de otros koryu. Son 10 kumidachis o kata con 2 espadas y 5 kata de Iai. Otra intención de la policía era integrar los círculos del Kenjutsu y los dojos para monitorear las circulaciones de opiniones y evitar una nueva guerra Boshin.
La historia de Saigo Takamori y de la del Batotai nos muestra la complejidad de los cambios políticos y culturales que Japón está enfrentando al final del siglo XIX. Resalta cómo el espíritu samurái no está siempre en donde lo esperamos y que las cosas eran muy lejos de ser blanco y negro. Finalmente, nos enseña una vez más que el kenjutsu y la espada japonesa tuvieron que redefinirse y adaptarse a la modernidad para sobrevivir.